Bueno, buenas noches. Qué bueno que podamos estar nuevamente juntos y compartir este tiempo de oración, pero también de cantos, con una renovación en el himno Quiero seguir las pisadas del maestro. No, cantábamos, pero mirábamos las caras. No me acordaba esa letra. Pero qué lindo es poder decir que queremos seguir las pisadas del maestro. En esta noche nos toca el tema construyendo una buena reputación o un buen testimonio, y qué importante es que podamos entender que todos tenemos cosas que el Señor quiere decirnos y hacernos ver a cada uno de nosotros. No cabe duda de que en la vida vamos creciendo en edad, pero qué importante que podamos crecer en conocimiento, pero en práctica. Y realmente si hay algo que tenemos que tener en cuenta en este tema tan especial y tan difícil a la vez, porque es un tema muy difícil, porque vamos a ver justamente quién es el que puede determinar si nuestra reputación o nuestro testimonio es bueno o es malo. No cabe duda de que si hay algo que tenemos que tener es coherencia con lo que decimos y con lo que hacemos, porque si no son simples palabras. Y quisiera invitarles a leer los dos versículos que nos da este libro que estamos leyendo, que está en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 2, que si bien dice requisitos de los obispos, ya habíamos visto en el mensaje que Marcelo nos dio, que es un requisito absolutamente para toda la iglesia, no es solamente para los ancianos o aquellos que están al frente. Dice la palabra de Dios, vamos a leer del 1, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Tito capítulo 1, versículos 6 y 7, dice la palabra de Dios: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea, nuevamente lo va a decir, irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Cuando está hablando de la palabra irreprensible, está hablando de alguien intachable, alguien al cual no se le puede decir, diríamos, nada. Y ese es el objetivo supremo, pero no cabe duda que todos tenemos cosas de las cuales nos pueden decir. Y no es que estén juzgando o que juzguemos a la persona en sí, sino lo que se juzga son las conductas de la persona. El único juez que realmente tiene toda autoridad para juzgar, no cabe duda que es el Señor, porque Él es el que conoce lo profundo del corazón. Y nosotros muchas veces podemos juzgar, como le pasó a Samuel cuando vio a Eliab, diciendo: aquí está el verdadero gobernante que Dios pone por delante mío. Y Dios le dice: no mires ahí. Muchas veces nosotros miramos las cosas que podemos llegar a ver y a veces juzgamos mal porque somos limitados. Pero qué importante es que los hechos de nuestra vida puedan ser juzgados de tal manera que honren y glorifiquen el nombre de nuestro Dios. Y vamos a ver 4 preguntas o 4 puntos, especialmente con respecto a construir un buen testimonio. Y el primero es, en la introducción vamos a ver allí que tenemos el testimonio de Timoteo. Miren, cuando Pablo llama a Timoteo a acompañarlo, les voy a pedir sí que me ayuden con la lectura, ¿puede ser? Aquí de mi derecha, de Lichi para acá, prioridad van a tener los chicos, después los grandes. Los que quieren leer, vayan buscando los Hechos capítulo 16, versículo 2.
no fue una obra de la casualidad que Pablo dijo, bueno, voy a llamar a cualquiera y cualquiera que venga y que tenga ganas de servir va a servir. Había algo muy importante en la vida de Timoteo en 2 ciudades o en 2 regiones, de la cual resaltaba la figura de un joven muchacho, seguramente ya estando en la adolescencia o la juventud o el principio de la juventud, un muchacho que tenía una conducta muy resaltada por varias personas. ¿Qué dice Hechos 16:2? ¿Quién quiere leer? Levante la mano. Dale, Cacho. Pero no levantó la mano ninguno. Dale, Cacho. No, sí, los chicos. Listra e Iconio, exactamente. Qué importante que el llamado de Timoteo no fue un llamado simplemente porque él quería salir, sino que tenía un buen testimonio, y esto lo resalta la palabra. Cuando fue llamado por Pablo a acompañarlo, inclusive se dice de la enseñanza que había recibido de su mamá y de su abuela. No fue una obra de la casualidad, no fue un deseo personal de él de decir, bueno, salgo y voy como estoy, sino que evidentemente Dios estaba preparando su corazón de antemano y Timoteo tenía un buen testimonio de los de afuera. El objetivo era que no caiga en descrédito el mensaje de la palabra de Dios, del cual puedan decir, no, este muchachito que me viene a decir las cosas de Dios, resulta ser que tiene una vida que no condice con lo que está predicando. Había coherencia tanto en el trabajo que tenía que llevar adelante Timoteo como en su vida personal. Y ¿saben qué? Esto es algo importante porque también sucedió que en la iglesia había problemas cuando se acuerdan que las viudas, así en Hechos capítulo 6, versículo 3, ¿quién quiere leer? De mi izquierda, dale Carlito. Hechos capítulo 6, versículo 3, vamos a ver que había problemas en la iglesia, empezaron a tener celos porque algunas viudas eran atendidas mejor que otros y los apóstoles estaban ocupados en algo importantísimo que era el crecimiento en la iglesia a través de la enseñanza. Entonces los apóstoles dicen, no podemos dar abasto. Entonces tienen que buscar delegar funciones que ellos habitualmente hacían en personas, no por querer los apóstoles a uno o a otro, no por preferencias, no por postulantes propios, sino porque había algo especial en la vida de ellos. ¿Qué dice Carlitos? 6.2. Perdón, 6.3. Bien, había una búsqueda, pero había características especiales en la vida de las personas que iban a ser justamente los diáconos en la iglesia. Fíjense, tenían que ser personas que realmente estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Eran personas que realmente tengan buen testimonio. Había una característica, la misma característica que tenía Timoteo. ¿Se acuerdan? Timoteo tenía buen testimonio. Bueno, aquí los diáconos también tenían que tener buen testimonio. Y eran llamados a una tarea para respaldar con su testimonio la palabra o la tarea que ellos iban a dar. Era servir a las mesas, pero no olvidemos que también eran utilizados para llevar la palabra. De hecho, dentro de este grupo de diáconos sale el primer mártir cristiano que quedó registrado en la palabra de Dios en Hechos capítulo 7, que fue nada más ni nada menos que Esteban. Allí él entrega la palabra y él es apedreado por el odio que sintieron aquellos judíos. Había mucha responsabilidad en la vida de aquellos que tenían que llevar adelante tareas dentro de la iglesia, pero una característica que los distinguía era el buen testimonio.
Y saben, también debemos entender que cada uno de nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio. Uno tarda toda una vida para construir una reputación o un buen testimonio y lo derriba en tan solo pocos minutos. Toda una vida trabajamos para construir una buena reputación, un buen testimonio, pero lo podemos echar a perder tan solo en pocos minutos. La palabra de Dios dice en Proverbios 22:1, vale más la buena fama que las muchas riquezas, y más que el oro y la plata la buena reputación. Eclesiastés 7:1 dice, vale más el buen nombre que el buen perfume. Qué importante es tener un buen testimonio. Qué importante es entender que es el objetivo o debería ser el objetivo de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Dice la primera pregunta, sometiéndome al análisis de la verdad más íntima. Cuando leía el libro y el escritor empieza contando una anécdota de su hija, diciendo, bueno, yo tenía que dar un mensaje acerca de esto que estamos hablando en esta noche, de la reputación, dice, y tenía todos los puntos bien armaditos, todo un mensaje que verdaderamente podía enseñar, pero dije, voy a llamar a mi hija, la que es la mayor, que en ese momento era chiquita, y la llama, la nena se sienta al lado y comienza a preguntarle acerca de lo que él iba a enseñar, y dice que en la mitad de la conversación o de la exposición que le estaba haciendo, la nena comienza a llorar o a conmoverse, diciendo que su papá no lo escuchaba, o sea, no cumplía con lo que estaba diciendo. Inmediatamente vino a mi cabeza una escena de mi vida. Estábamos en el auto un día viajando a Buenos Aires, desde aquí de Cipolletti, estaban mis 4 hijos, eran más chicos, y estábamos con Carol así, compartiendo ese momento de viaje, y ella me hablaba y me decía, no recuerdo qué, y en un momento Matías, que siempre tenía la palabra enseguida, le dice, se acerca y le dice, mamá, ¿no te das cuenta que papá no te está escuchando? O sea, Carol estaba hablando, y yo hacía que la escuchaba, pero no le estaba prestando atención. Y qué difícil que es realmente poder decir que uno se ocupa de la familia si no escucha con atención verdaderamente a su esposa o a sus hijos. Saben, ese es el lugar más íntimo en el cual nosotros debemos exponernos al análisis o a la evaluación. ¿Qué piensan de mí los que me conocen más íntimamente? Mi familia, mis vecinos, mis amigos, la iglesia. Mire, recuerdo un hermano muy querido, en su momento venía a predicar a la iglesia, quizás algunos lo van a recordar, don Jorge Huésped. Él estaba en un hogar de niños en Córdoba, y él venía cuando yo era jovencito a predicar a una iglesia en Buenos Aires. Y lo primero que hacía, se paraba aquí adelante, tomaba el micrófono y decían, anoten. Muchos de los que están anotando podrían estar anotando, y otros con el celular también lo podrían hacer. Y empezaba a decir un montón de números. Yo digo, ¿qué le pasa? La primera vez, ¿no? Lo hacía habitualmente. Dice, ese es el número de mi esposa. Ella es la que me conoce en calzoncillos. Ella es la que me conoce íntimamente. Así que cuando yo termine el mensaje, llámenla para ver si lo que dije es verdad. Qué importante es exponernos a la evaluación de nuestra esposa en primer lugar, y de nuestros hijos, aquellos que la tenemos. O quizás aquellos que no están casados, de su propia familia. Qué importante es entender que debo escuchar muchas veces cosas que no me van a gustar. Cosas que
Muchas veces me van a molestar por dentro y me van a hacer sentir incómodo y de pronto me van a movilizar a querer refutar y a querer defenderme. Pero estamos dispuestos a exponernos al análisis íntimo de quienes nos conocen mucho más de lo que nosotros muchas veces decimos. ¿Alcanzamos para ellos verdaderamente una buena reputación del cual pueden estar alegres de que sea mi esposo o mi padre o mi hermano o mi hijo? ¿Cuántos estaríamos dispuestos, hermanos, a exponernos a ese análisis delante de nuestra esposa, delante de nuestros vecinos? ¿Qué dicen mis vecinos de mí? Si algún vecino de cada uno de nosotros tendría que darle la llave a alguien para que le cuide la casa, ¿se la daría a alguno que sabemos que es un delincuente? ¿Se la daría a usted? ¿O vos? No, ¿no? Pero qué importante sería que un vecino nuestro diga, te dejo la llave de mi casa porque confío plenamente en vos. Mi vecino es la persona más cercana, quizás no cristiana o cristiana, que tengo para que sea evaluado en mi conducta diaria. A veces nos exponemos de tal manera que parece que con nuestros vecinos nosotros nos aislamos de la reputación o del testimonio que tenemos que dar en primer lugar en casa, luego en mis vecinos, con mis amigos y también en la iglesia. ¿Estamos dispuestos a exponernos de esa manera? Yo les invito a buscar Hechos capítulo 20. Fue una situación muy particular en la vida de Pablo, del apóstol Pablo, allí en Mileto. La verdad que para mí en lo particular es un pasaje muy emocionante, muy emotivo a la vez también, porque era un momento difícil en la vida de Pablo y en la vida de la iglesia. Muchos se habían apoyado en la vida de este apóstol que les había llevado a buscar a Cristo y a ser ejemplo dentro de la iglesia. Y fíjense que dice del capítulo 20, versículo 18, dice la palabra de Dios hasta el 21, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y prueba que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pasemos al versículo 33. Dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido, o sea que trabajó. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y esta parte me estremece, hermanos. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, lo besaban o le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. El apóstol estaba exponiendo su vida también en evaluación. Porque alguno podría haber dicho, no es verdad lo que estás diciendo. Porque si hay alguien que también recibió crítica fue Pablo. Muchos lo criticaban.
Muchísimos. Es más, llegaron a señalar como el apóstol que permitía el pecado los fariseos, como que no servía, muchísimas cosas. Pero él delante de sus hermanos se expuso públicamente y la verdad que el final es conmovedor. Porque evidentemente si lloraron y les pesó en el corazón la separación que iban a tener con él, es porque era un gran ejemplo en sus vidas. Y a veces pienso, ¿llorarán o dirán por fin se fue Alberto? Por fin me lo saqué encima. Qué importante es exponernos a la evaluación de cada uno de aquellos que son más íntimos. Es verdad que no podemos conformar a todos y vamos a hablar un poquito acerca de eso. Pero hermanos, no tenemos que tener miedo de exponernos a la evaluación cuando andamos cuidando nuestro testimonio. Qué triste que es escuchar cosas en mi vida que me dicen de las cuales tienen razón. Me ayudan a recapacitar si tenemos un corazón dócil, si no somos rebeldes a la crítica constructiva, si no somos tercos y orgullosos a cambiar mi mirada cuando me están mostrando con la palabra de que estoy equivocado. ¿Hay alguien en esta noche que puede levantar la mano y decir yo soy intachable? No tienen nada que decir de mi vida. Mire, el primero que no puede levantar la mano soy yo. Porque hay muchas cosas en mi vida con las que lucho y con las que no quisiera realmente estar siendo señalado, pero tengo que escuchar muchas veces. Exponerme a la evaluación puede ser un buen ejercicio para nuestra vida. En segundo lugar, vamos a dejar una pregunta. Tengo cosas que corregir para mejorar, perdón que no lo pasé antes. Tengo cosas que corregir para mejorar mi testimonio en la intimidad de mi casa, para con mis vecinos, amigos y congregación. ¿Saludamos a nuestros vecinos? ¿Estamos dispuestos? Recuerdo que una vez, hace muchos años, como iglesia salimos, ¿quién estaba ese día que salimos a limpiar las veredas, a cortar el pasto, acá en el barrio Quito, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Cómo? Y a pintar, exactamente. ¿Saben que de ahí vino una hermana que tenemos hoy en la iglesia? Una hermana que en ese momento no era miembro de la iglesia. ¿Saben quién es? Verónica M. Impactó en sus vidas. Impactó ver el amor desinteresado. Ver la conducta de una iglesia que amaba a sus vecinos a pesar de lo que eran. Quizás muchos van a recordar, me gusta pedir por nuestros vecinos que nos echan piedras. Me pasó hace poco tiempo estar en Chile, en un lugar donde habitualmente iba a hacer unas cositas al auto, y resulta ser de que cuando empecé, creo que lo conté la vez pasada, pero por lo que no estuvieron, cuando empecé a hablar con esa persona, le dije, mire, yo conocí a otro dueño de aquí, y bueno, y cuando tuvo que encender la radio, escuchó que había música cristiana, me dijo, yo también soy cristiano. Y ahí empezamos a hablar, bueno, dice, yo le tiraba piedras a la iglesia. Inmediatamente me acordé de algunos de nuestros vecinos. Y el Señor un día me quebrantó y hoy estoy a sus pies, pero en la iglesia me amaron y tuvieron mucha paciencia conmigo.
construyendo una buena reputación en nuestras vidas y como iglesia. En segundo lugar, rápidamente, apariencia o integridad. Estamos plagados de un cristianismo de apariencia, de un cristianismo que simplemente busca el bien propio. Y saben, hay un dicho muy conocido: tus hechos hablan tan fuertes que no me dejan oír tus palabras. ¿Cuántas conductas van contrarias a lo que se predica? ¿Cuánta vida fuera de la verdad de Dios que se transmite con hechos que borran absolutamente todo tipo de predicación, aún las más escuchadas por grandes predicadores de la actualidad? ¿Quién puede buscar Tito 1:16? Osvaldo. Y de la fila de la izquierda, de Luchi, Mateo 15, 7 y 8. ¿Qué dice Tito 1:16? Negro, por favor. ¿Qué dice Mateo, por favor? Fíjense, dicen profesar conocer a Dios, pero con sus hechos, leyó en Tito Osvaldo, lo niegan. Y el Señor dice, son hipócritas, ¿no? De labios me honran, pero sus vidas no condicen con sus labios. Miren, estamos plagados de un cristianismo que de labios parecen ser más espirituales que cada uno de aquellos que dieron su vida por el Señor. Pero sus hechos lo niegan. Estamos viviendo una época de un cristianismo light, de tal manera que conlleva una vida light en la santidad y en el compromiso que tenemos que tener con nuestra conducta, cambiando cosas de nuestra vieja naturaleza por aquellas que la nueva naturaleza nos enseña. Saben, muchos cristianos dicen muchas cosas que no viven con sus vidas. A lo largo de la vida cristiana, que han sido desde chiquito, el Señor me ha llevado a través de mis padres cuando tenía un año a la iglesia, y a los 8 años recibí a Cristo como mi Salvador. Y vuelvo a decir una vez más lo que le dije muchas veces a mis hijos y lo que dije en la iglesia: mi vida no fue toda igual. Tristemente defraudé muchas veces al Señor. Tristemente tomé muchas malas decisiones que me hicieron pagar serias consecuencias. Pero gracias por su misericordia, el Señor volvió a recibirme con amor, con paciencia, y empezó a corregir mi vida. Sigo en ese proceso, pero a lo largo de los años, hermanos, personas que parecían hiperespirituales, que estaban allí arriba, de pronto nos enterábamos cosas que nos decepcionaban como jóvenes de forma tremenda. ¿Cuánto tropiezo se produce cuando una vida verbal no condice con una vida de acciones? Vemos en la vida de David, ¿no? No vamos a leer 2 Samuel capítulo 11. Allí él se quedó como el rey, el gobernante, el que tenía el poder, cuando tendría que haber salido porque era la época de la primavera que los reyes salían a combatir. Y él se quedó diciendo, bueno, yo soy un buen rey, tengo la autoridad para hacerlo. Y así comenzó la decadencia más tremenda de su vida y de su familia. ¿Cuántas vidas que destruyen no solo la vida de
uno mismo, sino la vida de los más próximos y aún de las iglesias por tomar decisiones contrarias a lo que se predica. ¿Cómo evalúan mi prédica pasándolos por el colador de mis actos? ¿Cómo pueden ver mi vida? El apóstol Pablo decía, ustedes son cartas leídas. Cuando habla la iglesia de Tesalónica, decía, sus vidas impactaron en toda la región de tal manera que no tenemos nada que predicar. Lo han llenado del evangelio por todos lados. No es que habían predicado, sus vidas habían impactado de haberse convertido de los ídolos a Dios. El cambio era tan radical y visible que la gente se conmovía y quería interesarse por lo que vivían estas personas. ¿Qué ven en nuestras vidas? ¿Condice nuestra vida o es apariencia? ¿Aparentamos ser cristianos congregados o somos cristianos comprometidos? El compromiso es lo que tiene premiación. La apariencia se quemará como la paja o la hojarasca. En tercer lugar, vamos rapidito, ¿sobre qué parámetros evalúo justamente mi testimonio? ¿Los míos o los de Dios? ¿Quién quiere leer? Tenemos varios versículos. Henry, Gálatas 1:10. Y aquí después vamos a leer los otros versículos. ¿Qué dice Pablo a los Gálatas? ¿Sí? Miren, a veces hay críticas que no vienen de un corazón obediente a Dios. Y Pablo dice, a mí no me importa lo que me digan. Yo no quiero agradar a los hombres. Porque muchos le estaban dando con un caño hablando en criollo. Pero esas críticas eran infundadas justamente en lo que él estaba enseñando contrario, porque la enseñanza de él estaba fundada en la guía del Espíritu Santo. Y a él no le importó recibir esas críticas. ¿Por qué? Porque dice, si buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Y hermanos, si queremos realmente generar un buen testimonio, una buena reputación en nuestra vida, lo primero que tenemos que saber, como dijimos, es coherencia. Y la coherencia va de la mano de la enseñanza que el Señor nos da como hijos de Dios. No tiene que importarnos si viene alguien a criticarnos cuando estamos en obediencia. Lo que tiene que importarnos es que cuando el Señor evalúe nuestra vida, que Él ve lo profundo del corazón, podamos salir aprobados. No estoy hablando de la venida del Señor, estoy hablando de los actos de cada día. Estoy hablando de los pensamientos, las intenciones y las acciones que me llevan a vivir sobre esta vida, en mi familia, con mis vecinos, con mis amigos, en la iglesia, en el trabajo y en la sociedad en que vivimos. ¿Cuántas veces me arrepiento de actitudes que tengo quizás manejando? ¿Cuántas veces me arrepiento de actitudes que por mi apuro o por mi situación personal me llevan a dejar de lado lo que el Señor quiere que tome como primer lugar? Recuerdo una película que proyectábamos con Carol que se llamaba El Ángel y yo. Y había un muchacho en la plaza, mendigo, que realmente estaba abandonado allí.
Y empezaron a pasar los hermanos de la iglesia y pasaban rapidísimo. Parecía que era la historia del buen samaritano. Hasta que alguien que quizás era muy poco tenido en cuenta, se acerca a él, comienza a ayudarlo, comienza a acercarse con amor y cariño. Bueno, el ángel dijo, refiere a que ese era el Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces dejamos de lado que lo que el Señor quiere que mostremos es en la vida cotidiana? Porque así mostramos el amor de Cristo. ¿Cómo pueden evaluar esas personas que pasan al lado mío? Y no estamos hablando de complacer a aquellos que verdaderamente quieren destruirnos. Mira, al Señor Jesucristo también lo criticaron. Y no tenían razón. Y no le importó. Él siguió adelante con la tarea que estaba haciendo. Miren lo que dice 1 Pedro capítulo 3. Son varios versículos. Si quieren se los leo yo. Y alguien que lea Romanos 12:18. Tommy. ¿Quién quiere leer 1 Pedro 2:15? Osvaldo. Bueno, Hechos. Ya vamos terminando. 1 Pedro capítulo 3. Este es un pasaje precioso. Pedro ya no era el mismo de antes que le cortaba o le quiso cortar la cabeza a Malco, sino que había aprendido muchas cosas en su vida. No era el mismo impulsivo con el deseo de hacer justicia por mano propia. Fíjense lo que dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, dice, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, hablando del Salmo 34, del 12 al 16. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis o no sientan miedo por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, y aquí está el secreto, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Teniendo buena conciencia. Nuestras acciones, cuando son criticadas, pueden ser desafiadas en nuestra conciencia a reconocer si es verdad o mentira. Cuando hay el deseo de criticar solo porque hay un corazón con deseo de dañar al que tengo enfrente o de molestar o lo que sea, uno tiene que tener en la conciencia el descanso de lo que Dios quiere para nuestra vida. Muchas veces deberemos pasar por críticas que no son verdaderas. Ya hablamos de las que son verdaderas, no nos olvidemos de esas. Pero el filtro es esa conciencia de la cual el Señor nos lleva a través del Espíritu Santo a ver si estamos en la verdad o no estamos en la verdad. Qué bueno sería que esa evaluación la podamos tener en nuestra conciencia. ¿Qué dice Romanos 12:18? Tommy. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Primera Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres.
bien. Nuestra actitud, aún a pesar de esa crítica destructiva, tiene que ser haciendo bien y teniendo paz en lo que dependa de nosotros. Y hay una pregunta allí. ¿Someto a prueba mi vida verdaderamente delante de Dios? Y esta pregunta que puse al final, les puedo asegurar que también me hizo reflexionar mucho. ¿Se acuerdan cuando el Señor se bautizó? Se escuchó una voz del cielo, ¿no? Augusto siempre lo repite, le gusta mucho. Este es mi Hijo amado en quien estoy complacido. ¿Qué diría el Señor de mí si en esta noche se escuchara esa voz del cielo? Les puedo asegurar que tiemblo. ¿Cuántas cosas que tiene el Señor para decir de mí? ¿Cuán dócil soy para ese cambio? En cuarto y último lugar, el temperamento y el carácter forman lo que llamamos nuestra personalidad. Somos cada uno de nosotros. ¿El temperamento lo podemos cambiar? Casi que no. Pero es lo que traemos de fábrica. Todos tenemos un temperamento que Dios puso en nuestra vida. Ahí vamos al carácter. El temperamento es algo que Dios nos dio. Dios nos hizo así. Y ese temperamento sí se puede moldear con el cambio del carácter. Hay muchas veces que se escucha decir esto: soy así, punto, me tienen que soportar como soy. ¿Lo escucharon alguna vez? ¿Lo dijimos alguna vez? Y eso no está bien. El carácter se forma con todo lo que vamos asimilando en nuestra vida, desde nuestro hogar o el lugar donde fuimos criados, hasta la sociedad que nos rodeó, hasta la información de la cual nos vinimos formando. Ese carácter es moldeable 100% porque el cristiano tiene que tener el carácter ¿de quién? De Cristo. Allí está el obrar del fruto del Espíritu en nuestra vida. O sea, todo lo que aprendimos en la sociedad en la que vivimos son cosas que nos contaminaron a vivir una vida mala. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pedro le decía en su primera carta: ustedes fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres? Otra versión dice de sus antepasados. Nos vamos formando muchas veces con malas acciones, de tal manera que decimos: yo soy así, no puedo cambiar. Miren, hermano, todos podemos cambiar. Vuelvo a decir lo que dije de Pedro hace un rato. Mire, no era el mismo Pedro que le quiso cortar la cabeza a Malco o que salió, diríamos, siempre como la voz cantante a querer moldear las cosas como él quería. Ya era el Pedro no devolver mal por mal, sino bendiciendo, porque para eso fuiste llamados. Ya no era el mismo Juan que dijo: Señor, ¿no quiere que descienda fuego del cielo para que eliminemos a todos estos samaritanos? El apóstol del amor. Hay un proceso de transformación en nuestra vida que no debemos olvidarlo. ¿Qué dice Romanos? Muy conocido estos pasajes. ¿Quién quiere leer? Mati, Romanos 12, 1 y 2. Cani, vos que estás al lado, ¿querés leer? 2 Corintios 3, 18. Y ya terminamos.
¿Qué dice 2 Corintios 3:18? Somos transformados. Y quiero hacer lo que hace muchas veces Fabián Lorenzo. ¿Somos transformados? Le pone signo de pregunta. ¿Somos transformados? ¿Dejamos que el Señor transforme nuestra vida? ¿Somos dóciles a la hora de aprender y aplicarlo en nuestra vida? ¿O somos, como dice Santiago, tan solo oidores y nunca cambiamos lo que tenemos que cambiar? A veces nos podemos llegar a escudar en que ese cambio no se produce porque no puedo. Y no es verdad, porque el poder del Espíritu está en nuestra vida. Cuanto más control le doy en mi vida al Espíritu, entonces el Espíritu tomará ese poder que tiene para transformar mi carácter al carácter de Cristo. Miren, hermanos, con esto concluyo. Si queremos tener realmente el carácter de Cristo, ¿cómo creen que va a ser nuestro testimonio? Pregunto. Intachable, irreprensible. Es verdad que todos vamos en ese camino, pero como siempre le digo a los hermanos allí en Pegüeñas que reciben al Señor y comienzan un discipulado o comienzan ese proceso de transformación, no depende de los años que estés en la iglesia, sino de el espacio que le demos en nuestra vida para que el Señor nos cambie. En cercanía a la palabra, en cercanía a la oración, en cercanía a la comunión. El Señor nos quiere transformar para que nuestra reputación, nuestro testimonio sea intachable. ¿Cuán dispuestos estamos nosotros? Ya lo conté una vez, pero termino con esta historia de un libro que hablaba de un escultor que tenía que hacer una figura de un tigre. Y estaba allí con el cincel y el martillo quitando todo lo que tenía que hacer para llegar a hacer la figura. Y cuando termina de hacer la figura se acerca alguien del público y dice: no puedo creer qué perfecto que está. Me impacta ver cómo logró hacer semejante obra en una piedra cuadrada que no servía para nada, que era fea. Hay una imagen preciosa. Dice: ¿cómo lo hizo? Y el escultor le dijo: tan solo le saqué lo que no servía. El Señor quiere sacarnos lo que nos sirve. ¿Cuán dóciles estamos para que Él lo haga? Nos aferramos a nuestro orgullo, nos plantamos en nuestra testarudez, o le decimos: Señor, cámbiame, moldeame a la imagen de Cristo, que mi carácter pueda mostrar que el Señor me ha cambiado para gloria y para honra de tu nombre.